Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Durán Comunicaciones. Mi nombre es Luis Jesús Durant. Para comentar otra vez dos artículos más de una enmienda a la totalidad, el capítulo primero, que tiene que ver con la libertad, el veneno de la libertad, esa libertad mal entendida, mal hablada, mal interpretada, producto de todos estos 200 años de liberalismo que estamos sufriendo. Antes de comenzar el capítulo de hoy y empezar a leer los artículos correspondientes, ya aparecen algunas noticias, ¿no? Aparecen algunas noticias en el sentido de que va a haber escasez de alimentos. En Europa entiendo que ya hay escasez, en España. Acá en el Perú no hay escasez propiamente dicho, pero los precios están muy altos, se están elevando. El precio del arroz, bueno, el precio del azúcar, la gasolina obviamente, que está por las nubes. Ya no sale a cuenta tener auto. Y cosas de ese tipo. Entonces nada, pues yo tengo una amiga que ya está guardando comida. En realidad está guardando comida desde que empezó la pandemia. Y hay alguna gente pues que ya está guardando comida, ¿no? Así que voy a hacer un video porque justo he encontrado una nota que habla de los alimentos que son más importantes a la hora que armes tu búnker. No nos ponemos tremendistas, pero bueno, no se trata de eso. Hay que intentar ser optimistas, ¿no? Hay que intentar ser optimistas dentro de todo. Bien, vamos a leer un nuevo artículo, dos nuevos artículos de Juan Manuel de Prada que tienen precisamente que ver con el tema este de la libertad tuitera en este caso. Estamos acá. Y aquí va a ser una crítica a Donald Trump. Aun cuando, bueno, yo no vivo en Estados Unidos, menos voto por allá, pero de todas maneras, cuando fueron las elecciones, prefería a Donald Trump que a Joe Biden. Sin embargo, también es cierto que Donald Trump perdió mucho cuando empezó con sus dislates, con sus movidas. Él probablemente hubiera podido... Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho en Hispanoamérica: más se gana con la miel que con la hiel. Entonces yo creo que cuando llegas al poder, una de tus principales responsabilidades es tratar de atraer a las ovejas descarriadas al redil. Y probablemente eso no ha hecho cuando pudo Donald Trump. Sí es cierto que es bueno decir la verdad, pero también es más cierto saber decir la verdad. Porque si no sabes decir la verdad, aunque es verdad, y tu objetivo es que la gente tome conciencia, puedes tal vez espantarlos. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Pero bien, Juan Manuel de Prada también habla al respecto y vamos a ver qué es lo que dice Juan Manuel de Prada en relación a este tema, la libertad tuitera. A raíz de la supresión de la cuenta tuitera de Donald Trump, se ha suscitado un delirante debate sobre la libertad de expresión. Pero para que podamos hablar propiamente de libertad de expresión, necesariamente tiene que haber primero expresión. Las redes sociales se concibieron precisamente para reprimir la expresión, es decir, para reprimir la capacidad humana para sacar algo fuera de sí, fuera de la trampa de la subjetividad, y encarnarlo en la realidad a través de la comunicación verdadera, que exige vínculos ciertos, corazones concordes en la consecución de una acción compartida, almas empleadas en un esfuerzo común. Las redes sociales fueron creadas precisamente para convertir la expresión humana en un sucedáneo o parodia siniestra. Pero ello, en primer lugar, o mejor dicho, para ello, en primer lugar, se preocuparon de halagar la subjetividad hasta inducirla al solipsismo más desaforado, convirtiendo a sus usuarios en narcisos enfermizos
que alimentan su vanidad excretando mensajes, cuanto más estridentes mejor. Como prueba el caso del propio Donald Trump. Y en segundo lugar, las redes sociales se preocuparon de dotar a sus usuarios de un desaguadero de sus pasiones para que se les vaya toda la fuerza por la boca, o por la tecla, o por la pantalla táctil. Para que sus berrinches no se conviertan nunca en acción verdadera y se disipen como la gaseosa. Así, el sistema se aseguró de dotar a sus sometidos de un derecho a la pataleta inane. Las redes fueron creadas para acabar con la expresión fértil, como la pornografía ha sido creada para acabar con el deseo fecundo, generando un desvío o desaguadero que mantenga engolosinados a sus adeptos. Pornografía y redes sociales comparten la misión de combatir los vínculos ciertos, las uniones comprometidas, los frutos de la expresión humana, porque las redes sociales, como la pornografía, son ante todo un método de control social. Resulta, en verdad, chistoso que clamen a favor de la libertad de expresión tuiteros emboscados detrás de seudónimos grotescos, meros avatares que han renunciado a su identidad, al signo distintivo de su ser, a cambio de poder soltar machadas para que las retuitee su parroquia en un bucle de regurgitaciones endogámicas. Al alistarnos en Twitter, con nombres falsos o apodos estrambóticos, nos convertimos automáticamente en todo aquello que el sistema ansía convertirnos. Alborotadores profesionales, charlatanes frustrados, ofendiditos desgañitados, espontáneos ávidos de protagonismo, exhibicionistas de nuestra vida privada, activistas de la performance, ingeniosos de baratillo, poseurs que se creen especiales, muy especiales, aunque no hagan sino retuitar a otros poseurs que a su vez se creen también especiales, muy especiales. Exactamente la papilla humanoide que el sistema anhela. La mayor prueba del cuadro de deterioro de la expresión humana que provocan las redes sociales nos la brinda precisamente Donald Trump, que en lugar de dedicarse a ejercer la expresión que corresponde al político, se puso a soltar paridas y bravuconerías en 90 caracteres, pisoteando la principal de las virtudes políticas, que es la prudencia, hasta convertirse en un empleado más de Twitter, tan explotado como todos los demás usuarios, pues, como todos, no cobraba por hacer su trabajo, o el más pringado de todos, pues generaba más beneficios que ninguno. Si Donald Trump hubiese tenido valor de expresarse auténticamente como político, se habría dedicado a transformar un régimen político corrupto y corruptor, después de conquistar el poder, como lo hizo Julio César. Pero prefirió desgañitarse en aspavientos vanos, hasta convertirse en una caricatura grotesca, el hombre que podría haberse expresado libremente como un nuevo Julio César, se convirtió, así, en una versión aspaventera y cobardona del fracasado Catilina, que carecía de poder, pero al menos era hombre grave y valiente. Y como tal, pasará a la historia, aunque no tendrá ni siquiera un Cicerón que lo denigre ante la posteridad. Pero quienes cambian su libertad de expresión por el postureo de las redes sociales creadas para destruirla, no merecen un Cicerón que los denigre, y sus adeptos merecen ser abrazados por aquella forma de tiranía avisorada por Tocqueville que degrada el alma sin torturar el cuerpo, ese nuevo tipo de poder inmenso que les mantendrá en permanente adolescencia, buscándoles constantemente placeres vulgares, mientras reblandece sus voluntades y los reduce a la condición de rebaño. Rebaño, desde luego, de borregos muy especiales y con derecho a la libertad tuitera.
En este punto, yo no tengo menos que coincidir con Juan Manuel de Prada. Si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso tengo Twitter y en mi caso esta es una plataforma, es una red social y hacemos contenido en esta red social, también es cierto que las redes sociales en la mayoría de los casos, lo que hacen es ofrecernos basura. Hay contenido bien interesante. Acá en YouTube hay contenido bien interesante y de todo tipo. Hay podcasts que son muy edificantes, de los cuales he aprendido bastante. Hay gente que hace producciones casi cinematográficas. Hay gente que sin tener equipos, ¿no?, muy caros y desarrollados, hace buenos videos acá en YouTube. En Twitter hay contenido muy interesante cuando la gente se lo propone. Pero yo les estoy hablando de un porcentaje muy pequeño. La mayoría de los casos son insultos. Twitter es puro insulto. Es diatriba, es golpe bajo, es insultarse y tal. Entonces, claro, como dice Juan Manuel de Prada, tu parroquia te aplaude, ¿no? Es decir, tus seguidores, tus followers te aplauden y todo chévere. Pero realmente esa es la libertad de expresión, esa es la expresión que debemos defender. Se me hace complicado. No creo que hacia ese lugar tendríamos que marchar como sociedad. Como les dije en otro video, Humberto Eco decía que el problema de las redes sociales es precisamente que se le ha dado voz al tonto del pueblo. Y el tonto del pueblo no te va a generar valor agregado. Está metido en un bar borracho, bebiendo. ¿Qué vas a aprender de él? Más allá del ejemplo negativo. Entonces, nada, en el caso de Trump, sí, pues, en el caso de Trump yo opino también lo mismo. Creo que hubiera podido enfocarse en cambios y en cambiar también las estructuras podridas que pueden haber en su país, pero lamentablemente no lo hizo. Hizo una serie de denuncias cuando él ya estaba perdiendo las elecciones. Entonces, cuando tenía todo el poder de su parte, no se preocupó de ese tema. Dentro de todo, hay que explorar también qué significa ese tipo de oposición, ese tipo de disidencia controlada, ¿no?, que le conviene al sistema precisamente para no terminar de quedar como un sistema completamente opresor, sino dejar que un grupo haga una suerte de disidencia bastante posturera para que la gente crea que hay un espacio para la oposición. Bien, eso es lo que creo y en ese punto también estoy de acuerdo. Vamos a leer un segundo artículo que tiene que ver con taurinos y los microbios, ¿no? Y también siempre teniendo como centro el concepto de la libertad, que es lo que Juan Manuel de Prada, o mejor dicho, que es el tema que Juan Manuel de Prada está tocando en este primer capítulo, y que es probablemente el valor más importante que nuestra moderna sociedad defiende. Yo, como les digo, no creo que sea el valor más importante, creo que el valor más importante es la verdad. Libertad y verdad van juntas. Dice, sobre taurinos, los taurinos y los microbios. Produce tristeza leer en las crónicas de los aficionados taurinos reunidos para protestar por la persecución de la fiesta nacional. Que coreen siempre como monomaniacos la misma palabra grotesca. Libertad, libertad, libertad. Es una actitud completamente delirante. Como si mañana los enfermos se juntasen para corear microbios, microbios, microbios. Pues ha sido precisamente la libertad que invocan, libertad tal como la entiende nuestra época, la que ha producido la prohibición de los toros. Seguramente haya otras concepciones de libertad posibles, pero pretender invocarlas en una época
que tiene perfectamente fijada la suya, es como echar gasolina al fuego y quejarse luego de las quemaduras. Esta invocación monomaníaca de la libertad se sostiene sobre complejos muy arraigados entre los aficionados taurinos que, como le ocurre, por ejemplo, al oficialismo católico, le ven en la patética y constante necesidad de proclamarse más demócratas que nadie, creyendo grotescamente que así le perdonarán la vida. El aficionado a los toros ha interiorizado que, para sus detractores, es un carca de la peor calaña, y en su afán desnortado por sacudirse el San Benito, se llena la boca con las palabras que convienen a su enemigo. Ocurre así con la libertad, que en su acepción moderna es enemiga acérrima de la afición de los toros, que nunca necesitó de tan presumida compañía para consolidarse y prosperar. Libertad entendida según el espíritu de nuestra época no hubo demasiada, pongamos por caso en la época de Fernando VII o de Franco, pero los espectáculos taurinos se celebraban entonces tan ricamente. Y en cambio, los impulsores de las prohibiciones y restricciones de las corridas fueron siempre, desde el masonazo del conde de Aranda hasta nuestros días, unos tíos que se ponían palotes en cuanto escuchaban la palabra libertad. Unos tíos que entendieron a la perfección el cogollito de la libertad moderna, que no es otra cosa sino una puesta al día con retórica euforizante del viejo nom serviam, embadurnado con una capa de caramelo para que los cretinos se entretengan chuperreteándole. Esta libertad es un sucedáneo religioso que, para lograr sus fines, rompe vínculos comunitarios entre los hombres. Si los aficionados taurinos no estuviesen completamente colonizados por propagandas cretinas, en lugar de libertad, libertad, gritarían tradición, tradición, tradición. Lo único que garantiza la supervivencia de una fiesta comunitaria es la recomposición de los vínculos, el restablecimiento de formas de vida tradicionales que garanticen la transmisión entre generaciones. Pero la libertad que invocan estos taurinos desnortados actúa sobre todo ello como aguarrás disolvente y, bajo su rebozo de dulzona tolerancia, esa libertad esconde un cogollito muy venenosamente dogmático, pues se trata de una libertad que, en efecto, permite a los hombres, para endiosarlos y dividirlos, profesar las ideas más disparatadas y cultivar las costumbres más aberrantes. Y cuanto más disparatadas y aberrantes, más contribuirán a consolidar el reinado de la libertad, con tal de que no afecten a su cogollito dogmático, que se resume en la subversión del orden natural. Y en el cogollito dogmático de esta religión de la libertad se halla el empeño de rebajar al hombre al nivel de bestia y elevar la bestia al nivel del hombre, como se encuentra, formando parte del mismo pack, el empeño de abolir la diferenciación sexual o la procreación. Todo, en fin, lo que define al ser humano como criatura divina. A ver si os enteráis de lo que va la fiesta, taurinos, y dejáis de invocar los microbios que os está matando. Bien. Yo en esta tribuna no voy a defender necesariamente a los toros porque particularmente no estoy tan seguro que Jesús o San Francisco se hubieran sentado a ver una corrida de toros. Dicho esto, y por otro lado particularmente creo que no necesitas un animal para divertirte, ¿no? Y estresarlo y tal. Dicho esto, también creo de que la corrida de toros en nuestra cultura hispanoamericana tiene un gran sentido de tradición. En la Sierra del Perú, y no voy a hablar obviamente solamente de Lima, porque Lima es un poco
La gente que va a los toros en Lima suele ser de clase media, media alta, ¿no? Yo no estoy seguro totalmente que la gente que va a los toros en Lima lo haga por conservar la tradición hispanoamericana, sino creo que allí ya hay un poco de cliché, ¿no? Un poco de pose. Sin embargo, en el interior del país, en el interior del Perú, la tradición taurina está muy arraigada. Entre, precisamente, aquellos que supuestamente fueron colonizados y que yo creo que formaron parte de una misma mata hispana, porque lo hispano va más allá de un tema de color de piel. Entonces, allí sí está presente. Entonces, el tema de la tradición está muy presente en esta fiesta. Nosotros, de acá, en este pequeño y humilde canal, creemos en el pensamiento tradicional, ¿no? Yo particularmente no me adscribo a ser liberal o a ser marxista, obvio, ni nada de eso, ni siquiera a ser conservador, sino al pensamiento tradicional, ¿no? Que me parece que es lo más sano, en realidad. En el fondo es lo más sano. Entonces, nada, y sí coincido en el hecho que en la crítica de que este artículo le hace a precisamente esa gente que debería encarnar la tradición en vez de hablar de libertad en el sentido contemporáneo de la palabra, hablar mejor de tradición, ¿no? De tradición, dependientemente de que coincidamos o no coincidamos precisamente con esa tradición. Pero quienes deberían ser supuestamente los más abanderados de esa tradición no la reivindican. Reivindican el valor de moda. El valor de moda en estos 200 años, obvio. Entonces, nada. Creo que es importante, ¿no? Ver cómo incluso en la iglesia también, en la iglesia católica, no en el sentido de libertad, pero sí se utiliza, por ejemplo, la idea de la democracia, ¿no? Sí, que es importante la democracia. La democracia está demasiado divinizada. Es importante participar cuando sabemos el tema del cual vamos a participar. El problema es que en democracia nosotros asumimos que todo el mundo, por ejemplo, en una elección presidencial, sabe de macroeconomía, ¿no? Y no, pues, hay mucha gente que va a votar y no sabe una serie de temas. Déficit cambiario, tasa de exportación, funcionamiento macroeconómico, y la gente va y vota. No todo el mundo conoce el tema, no todo el mundo se va a empapar, incluso la persona más informada no se va a empapar de todo lo que supone la gestión del Estado. Es más, hemos llegado a un punto donde ni siquiera los propios candidatos conocen qué es lo que supuestamente van a cambiar. Entonces, ese es el problema de la democracia cuando es un fundamento, cuando se convierte en religión. Cuando la democracia es solamente un mecanismo que te permite tomar buenas decisiones haciendo que la gente participe, entonces, por ejemplo, el gremio de médicos decide sobre medicina y políticas médicas, porque lo conocen. Los economistas deciden sobre economía, porque lo conocen, ¿no? Pero acá no, acá no. Y pobre de aquel que se atreva a criticar la democracia, ¿no? Porque, uy. Pero en fin, nada, estos son los dos artículos y aquí ya viene, me parece, el último artículo, liberalismo y socialismo, pero ese lo voy a tocar en el siguiente video. Así que si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten, porque es importante los comentarios, porque eso viraliza el video, ¿no? Así funciona. La plataforma es una inteligencia artificial. YouTube es una inteligencia artificial. Entonces dice,
Si han comentado este video y si le han dado like, quiere decir que a la gente le gusta. Entonces voy a mostrárselo a todo el mundo. Así funciona esto. Así que nada, los espero en el siguiente video. Saluditos. Chau, chau.